Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Santiago Cabrera, quien es especialista en temas políticos, para analizar la situación o el proceso de licencia que deben pedir algunos asambleístas que están para la reelección para las elecciones de 2025. Vamos a analizar acerca de este proceso y también cómo será el panorama para la Asamblea Nacional una vez que ya ocupen estos cargos los suplentes. ¿Cómo está, Santiago? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la entrevista, buen día. Muchas gracias, Santiago. También cuéntenos un poco desde esta perspectiva política, cómo se desarrolla el proceso para los asambleístas quienes deberán pedir esta licencia en la Asamblea Nacional, ya que están para la reelección de 2025. Cuéntenos cómo es este proceso parlamentario que ellos deben seguir. Bueno, lo que tienen que hacer las dignidades, los parlamentarios, valga la redundancia, electos mediante voto popular, es solicitar la licencia respectiva. Lo que va a ocurrir es que se va a producir la subrogación de estos asambleístas que se van a convertir en candidatos, van a ser reemplazados en funciones por quienes están fungiendo de suplentes, y estos suplentes van a ser quienes tengan que llevar adelante el resto de la agenda legislativa hasta que se produzca el cambio, cuando ya se hayan elegido las nuevas dignidades. En ese sentido, lo que vamos a ver en los próximos días es este proceso de licenciamiento, es decir, los candidatos, los asambleístas que son candidatos, candidatas, van a acogerse a la licencia y van a ser subrogados. Lo que va a ocurrir, y vamos a estar expectantes, es en qué medida los trámites de juicios políticos que están a la cola y que van sumándose, van a ser o van a poder ser despachados por los asambleístas que van a subrogarlos, que van a pasar a ser titulares, y pues allí se verá, ¿no? Es de señalar que todos estos procesos de juicios políticos coinciden con la campaña electoral, y en ese sentido, pues lo que ahora vemos como una especie de correlación de fuerzas en relación al futuro político de los ministros o de las autoridades que pretenden ser enjuiciadas políticamente puede cambiar, porque los asambleístas suplentes que se van a principalizar, no siempre, y esto lo hemos visto en otros procesos de subrogación o de titularización, no siempre van a seguir la misma línea partidista, en vista de que se encuentran también en la circunstancia de querer sostener una especie como de funcionamiento a partir de concebir su subrogación como un espacio de vitrina política en la que pueden mostrarse, y en ese mostrarse pues vamos a ver cómo van a ir situándose, como digo yo, no necesariamente bajo los parámetros o las líneas político-partidistas de los partidos a los cuales representan. Santiago, como usted señalaba, el tema de los juicios políticos sería algo que tocaría ver después de que ya sucede esta licencia que ellos pedirían. También, tomando en cuenta esta situación, hay que recalcar que casi todos los integrantes del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, pues están para la reelección. Por lo tanto, ellos quienes también tienen esta función de tratar a los juicios políticos, también tratan los proyectos de ley. ¿Cómo se vería esta situación también? Eso puede llevarnos a que los proyectos de ley terminen estancándose o terminen entrando en una especie como de ralentización en el despacho mismo de las leyes en vista de este cambio que tiene que darse. Como digo, la subrogación no necesariamente nos indica que los procesos van a seguir el mismo camino, hay un nuevo posicionamiento de fuerzas, cada actor político es cada actor político, eso lo hemos visto en otros contextos, en otras legislaturas. Entonces lo que pudiéramos ver, y eso es, digamos, una especie como de anticipación, es que los trámites de los juicios políticos y los proyectos de ley van a ir ralentizándose o van a ir colocándose en función del tablero electoral, y sobre todo sobre la posibilidad muy cierta de que haya una segunda vuelta, ¿no? Entonces allí vamos a ver cómo se van a mover las frutas internamente, ya mirando cuáles son los candidatos que van a pasar al balotaje, y en ese sentido pues no hay, digamos así, mucha garantía, mucha expectativa de que los trámites se vayan dando en el timing, en el cronograma en el que, digamos, en condiciones
no electorales pudieran darse. Para analizar también y tener un poquito más clara la idea en cuanto a los miembros que pertenecen al Consejo de Administración Legislativa, los suplentes, quienes, bueno, reemplazarán a estos asambleístas que están para la reelección, ¿ellos estarán solo o fungirán solo como parte del pleno de la Asamblea o también cumplirán esas funciones dentro del CAL? Esa es una buena pregunta. Desde mi punto de vista, subrogan a los legisladores que se someten a candidaturas electorales también dentro de este tipo de funciones. O sea, también van a subrogarlos dentro de las dignidades. Ese es mi punto de vista, pero hay que ver cómo es que va a funcionar esta legislatura con subrogantes. Habida cuenta de que solamente van a estar hasta que se posesione la nueva Asamblea Nacional. Suele ocurrir que en el proceso de subrogación se dan este tipo de inquietudes, ¿no? A ver, es una subrogación del legislador y esto implica un nuevo reparto en las comisiones, o es una subrogación del legislador incluidas las comisiones en las que ya estaba funcionando este personaje. Esto forma parte también de lo que yo digo es el posicionamiento en función del tablero electoral. Ya lo vamos a ver y sería desde mi punto de vista añadirle un poco más de, digamos así, de estancamiento a los procesos que ya están en marcha dentro de la Asamblea, porque si vamos a tener que subrogar y nuevamente establecer un nuevo reparto de comisiones, hasta que eso ocurra, es muy posible que el tiempo de vida de estos legisladores subrogantes haya concluido cuando llegue el momento de posesionar a la nueva Asamblea. Ahora también, ¿cómo se vería el panorama para los suplentes quienes también están para la reelección, por ejemplo? En ese caso, los suplentes y también los principales que están para la reelección, ¿cómo sería ese proceso? ¿Quién sería la persona que estaría en ese caso ocupando el cargo? Ahí se configura desde mi punto de vista una especie de vacío de orden electoral y también legal, ¿no? O sea, si los dos, ¿no?, el principal y el suplente, van a ser candidatos, entonces ¿quién subroga? Ahí habría que atender un poco más al código de la democracia para saber cómo se van a llenar esos espacios, esos huecos, pero si es que no se logran llenar, entonces estaríamos ante las puertas de una circunstancia en la que esta Asamblea Legislativa, con subrogantes y con subrogantes que también son candidatos, pudiera terminar siendo impedida de funcionar en vista de la falta de asambleístas o de la falta de personas para cubrir esas curules. Yo creo que ahí habría que revisar un poco más el código de la democracia para establecer de qué forma se va a suplir esos vacíos. No sé cuántos son, no sé en qué medida esto va a representar una dificultad para el funcionamiento de la Asamblea, pero si es que las curules quedan vacías, entonces allí también se crea otro problema que tiene que ver con la legalidad de las decisiones o con la legalidad de los procesos que esa Asamblea Legislativa va a llevar adelante. ¿Será necesario que los asambleístas suplentes cuenten con una hoja de ruta, esto en cuanto a los procesos o proyectos de ley que queden pendientes por tratar? Deberían tener una hoja de ruta, ¿no? En este mismo momento, las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea deberían ya establecer cuáles van a ser los pasos a seguir por sus alternos o frente a la situación en la que tengan ambos que salir para terciar en las elecciones. Ojalá que exista esa hoja de ruta, ¿no? Todavía no lo sabemos, no tenemos esa información como ciudadanía, como sociedad, pero si no existe aquello, entonces la Asamblea va a volver a estar sometida a esta especie como de tormentas políticas habituales que terminan empantanando la gestión legislativa. Según el Código de la Democracia y también los demás reglamentos a los que se rigen los legisladores, ¿existe tal vez alguna, digamos, situación en la que los asambleístas no necesiten pedir este tipo de licencia para las campañas electorales? No, yo creo que en todos los casos tienen que pedirlas, porque son cargos de elección popular. Es decir, lo que los llevó a ejercer el cargo en esa curul es el voto popular. Por lo tanto, si quieren reelegirse, tienen que pedir licencia. Es decir, ahí no hay ninguna zona gris en la interpretación de la ley. Si yo fui electo y llegué a la Asamblea por el voto popular y quiero ser reelecto, tengo que pedir licencia.
Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Santiago Cabrera, quien es especialista en temas políticos y nos acaba de dar una claridad en cuanto al panorama legislativo sobre estos procesos de solicitud de licencia sin sueldo que deberían realizar los asambleístas quienes están como candidatos para la reelección de 2025. Cabe señalar que este proceso los legisladores deben realizarlo máximo hasta este 28 de diciembre y también recordar que según el calendario electoral, la promoción de las candidaturas por parte tanto de los asambleístas, parlamentarios y también quienes estén como candidatos a presidentes y vicepresidentes deberá iniciar el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.